¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen comienzo de semana para todos. Tal como fue anunciado, recibimos al economista Javier de Aedo, quien de alguna manera sorprendió la semana pasada apareciendo en una conferencia de prensa allí con el sector de Gardonovic. Más allá de que ya se sabía de que estaba trabajando con él, bueno, el anuncio de la incorporación de Daniel Peña a ese sector político fue una noticia muy importante y ciertamente su presencia no pasó desapercibido. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, Nicolás, un gusto. Bueno, ¿esto qué fue? ¿La oficialización de algo que viene ya desde hace algún tiempo, de su cercanía política con Novik? Sí, yo estoy acompañando a Novik desde prácticamente el día después de las elecciones departamentales del año pasado, pensando juntos y con otras personas el proyecto político que estamos impulsando. Recientemente lo acompañé en algunos departamentos del interior, en una gira que hicimos. Y el otro día, bueno, fue como bien dice, un evento importante, la incorporación del diputado Peña, diputado por Canelones, con una larguísima trayectoria a pesar de su juventud en el Partido Nacional. Es el cuarto periodo en el cual está en el Parlamento, creo que es de las listas más votadas así individualmente a nivel nacional. Y bueno, yo acompañé ese evento y bueno, y ahí para mucha gente se desayunó de que yo estaba en este proyecto, ¿no? Pero no es del otro día. ¿Y por qué con Novik? Son esas cosas que se van dando en la vida, a veces inicialmente de manera natural y bueno, y después también hay elementos obviamente conceptuales y racionales. A mí me pareció muy interesante la campaña que él hizo hacia la Intendencia, fue la sorpresa de esa elección claramente. Me pareció muy importante el énfasis en la concertación como concepto, más allá del partido que se llama de ese modo. Yo creo que la oposición tendría que concertar de un modo muy distinto al que lo ha hecho tradicionalmente, cuando los partidos tradicionales tienen conflictos hasta el último domingo de octubre y después aparecen como forzadamente abrazándose en la noche de octubre para ir un mes después a un balotaje y donde en ese mes pretenden cooperar, pero después de todo lo que compitieron antes y a veces con subida de tono, como pasó en la última campaña, bueno, no es creíble, no es efectivo, no todos los votantes del partido que acompaña votan al partido que ganó la posición para ir al balotaje. Entonces, ese camino ya fue experimentado varias veces sin éxito. Entonces hay que buscar un camino diferente. Yo creo que el senador Larrañaga va por el buen camino en ese sentido, buscando esa concertación y esa cooperación desde ahora, pero en el caso nuestro creemos que hay que ir un poco más lejos y hacer una coalición con vistas a la elección. Es evidente que para que lo haya tiene que haber convencimiento y aceptación por parte de todos los jugadores que están en la oposición y da la impresión de que por ahora eso no es así. Quizás... Es decir, el panorama, así como están puestas las cartas arriba de la mesa, parece ser el escenario menos probable, esto de que puedan confluir en un mismo lema electoral para... Sí, para hoy no es probable porque en los partidos tradicionales definitivamente no está ese espíritu. Cuando en realidad lo que se plantea no es una fusión ni una pérdida de identidad. Yo le pregunto a los televidentes, ¿el Partido Socialista y el Partido Comunista han dejado de ser tales por estar en el Frente Amplio? ¿Han perdido identidad? ¿Han apostatado de sus ideas y de sus reivindicaciones históricas y de sus banderas históricas? No, ciertamente que no. Entonces, si tuvieron la habilidad de hacer ese instrumento electoral exitoso, porque el Frente Amplio es un instrumento electoral exitoso, es mucho más exitoso electoralmente que como gestión de gobierno, pero bueno, ¿por qué los partidos que estamos en la oposición no podemos hacer algo parecido? Esa es la pregunta. Y con relación a las resistencias que genera la figura de Novik al interior de los partidos tradicionales, una semana sí, otra también se escucha algún dirigente que lo critica. La semana pasada Bordaberry dijo fue un error el tema Novik. En ese mismo, más o menos en ese mismo sentido, se han expresado también otros líderes partidarios. ¿No es una figura difícil para generar ese clima de entendimiento? Bueno, las críticas que hace... No, pero usted como alguien que está muy cerca de él y como asesor, ¿no ve que ese es un escollo bastante difícil de salvar? A ver, primero hay que decodificar esas críticas, y esas críticas son evidentemente de tono electoral, porque ven que hay un competidor más y pueden perder votos en beneficio suyo.
y de hecho las encuestas muestran que eso está ocurriendo. Pero yo diría que los partidos políticos que hoy están en Uruguay tendrían que tratar de mirar más hacia adentro suyo y ver cómo mejorar ellos en vez de siempre tratar de denostar a otros. Yo creo que hay que construir entre todos. Es claro que nuestro movimiento político está en la oposición y nosotros no atacamos a nadie en la oposición porque nos vamos a necesitar todos para gobernar si ganamos las elecciones, unos u otros en la oposición, no importa quién sea. Entonces, eso de andar denostando a otros es una cosa absurda. Yo creo que tendrían que mirar los partidos más hacia adentro suyo para ver por qué tienen las performances que están teniendo y por qué no ganan elecciones. Y no pueden tomar como una agresión esto de andar incorporando diputados en ejercicio, senadores, hacia las filas de Eso no es una agresión para nada, siempre fue así. Del Partido Colorado se fueron al Frente Amplio en su momento notorias figuras y prestigiosas figuras, también del Partido Nacional. En el periodo pasado un senador del Frente Amplio pasó al Partido Nacional. Dentro de los partidos hay cambios permanentes de sector en los legisladores. Y bueno, está en el libre albedrío de los legisladores encontrar, si consideran que hay un sector donde van a tener una mayor posibilidad de incidir y de hacer cosas. ¿Y qué cambia? Usted hablaba bastante del, todo entre comillas, ¿no?, la ingeniería electoral para poder imponerse en la elección. ¿Qué cambia si eventualmente se recorriera un camino, por ejemplo, como el de Larrañaga? Esto de llegar a un acuerdo, de alcanzar un entendimiento en grandes temas y concurrir separados o juntos a la elección. ¿Qué cambia? Bueno, por eso, hoy por hoy parece más probable ese escenario, aunque quiero verlo todavía, porque llega el momento y bueno, todos recordamos lo que fue la campaña pasada, las cortoplacistas que tienen muchas veces los dirigentes que no cooperan como deberían. Es decir, yo creo que es clave esa cooperación. La forma, estoy de acuerdo. Uno podemos pensar que una forma puede ser mejor, otros pueden pensar que otra forma puede ser mejor. Pero lo que importa es que haya esa cooperación. Porque en Argentina, por ejemplo, no fue necesario que se juntaran. Bueno, fue Macri por su lado, Massa por otro. La UCR, por ejemplo, pero encontró estaba. la habilidad, la UCR, de ser relevante en una elección, de darle triunfo a Macri en definitiva, con el 5% que consiguió. Si se hubiera quedado por su camino independiente, capaz que hubiera sacado todavía menos. ¿Y es posible esto de gobernar sin ideologías? No, yo creo que lo que dice Novik no es que no hay que tener ideologías, lo que claramente, una ideología, ¿qué es? Una ideología es un conjunto de ideas. Bueno, habla siempre de la gestión y bueno, dejar de lado el tema de izquierda y derecha. Bueno, exactamente, yo creo que lo que hay que dejar de lado son esas ideologías extremas y esas etiquetas que tradicionalmente se ponen. Es decir, pero evidentemente Novik y su equipo tenemos un conjunto de ideas bastante claras en materia de enseñanza, en materia de seguridad, en materia de inserción internacional, en materia de equidad e igualdad, especialmente vinculado al tema de la enseñanza y la educación. Pero a ver, lo que apelamos nosotros es a una gestión más profesional y más pragmática. Hace algunas semanas estuvo en Montevideo inaugurando un centro de estudios, el que dirige Hernán Bonilla, Sebastián Piñera. A Sebastián Piñera seguramente muchos le podrán la etiqueta de derecha o neoliberal. Sin embargo, él tuvo un discurso en el cual dijo cosas muy pragmáticas. Cuando el Estado sobra, asfixia. Cuando el Estado falta, angustia. Entonces, yo creo que eso resume el pragmatismo que hay que pensar hoy. El Estado sobra cuando nos cobra excesivos impuestos, cuando la burocracia nos aplasta, cuando hay que hacer trámites interminables para hacer una empresa, pero el Estado falta cuando, y por lo tanto angustia, en el Marconi, por ejemplo. ¿Quién puede creer que sobra Estado en el Marconi? Ahí falta Estado. Ahora están la subsecretaria de Salud Pública con la campaña informativa y para mejorar todo lo del embarazo adolescente. Antes estuvo en el tema de la primera infancia. Bueno, ahí falta Estado. Claro, pero veo que esto, yo no sé si es un problema, una virtud, en realidad uno nunca termina de saberlo, pero el Uruguay es bastante de encasillar, el uruguayo, y sobre todo en materia política.
Si usted tuviera que definir ideológicamente el espectro político de Novik, ¿cómo lo De vuelta, etiquetaría? yo no soy como ese estereotipo del uruguayo que hace etiquetas. A mí me ponen etiquetas muchas veces, pero yo no pongo etiquetas porque me parece que es algo totalmente fuera del momento. En el pasado quizá las propuestas eran más extremas. Hoy todavía hay algunos sectores con propuestas extremas, notoriamente. Hay parte del Frente Amplio que tiene una ideología muy retrógrada, muy antigua. Pero hay que buscar el pragmatismo. Yo diría que por supuesto que ideología, pero ideología ayornada, pragmática, actualizada, moderna, en busca de una mayor igualdad. A ver, venimos de una decena de años, o 11 o 12 años, con el mayor crecimiento económico de la historia, con gobiernos que tenían el foco en la desigualdad. Y sin embargo, llegamos a este momento, insisto, con gente que tenía en la agenda el tema y tenía recursos, tenía la voluntad y los recursos. Y estamos en un país con una desigualdad terrible, con dos sociedades que coexisten. Los indicadores de desarrollo humano muestran que coexisten en Montevideo y a no mucha distancia, a vuelo de pájaro, parte de la sociedad con niveles de desarrollo humano europeo, del norte de Europa y parte de África. Eso no puede ser. Y eso que, insisto, venimos de 10, 12 años espectaculares de crecimiento. Claro, pero por ejemplo, Piñera, que usted lo mencionó, ¿no es también la sociedad chilena el mayor ejemplo, quizás, se dice, de las desigualdades en nuestra región, en nuestro continente? Y muchas veces se ha aplicado como un ejemplo. Pero de vuelta, ¿y de dónde viene? ¿Cuál era esa desigualdad? No hay que ver la foto, hay que ver la película. ¿Cuál era la desigualdad en Chile hace 40 años, o hace 30 o hace 20? Y también en Chile, Piñera fue 4 años, pero desde que volvió la democracia ha sido la concertación de izquierda la que estuvo la mayoría del tiempo. De vuelta, tienen el propósito de atenuar la desigualdad. No es tampoco soplar y hacer botellas. Y también tuvo un periodo espectacular de crecimiento Chile. Entonces, lo que yo digo es que tenemos que luchar para mejorar en esos aspectos. O sea que usted se tiene confianza para que eventualmente un gobierno de Edgardo Novik reduzca más las desigualdades que una administración del Frente Amplio. Yo creo que es un tema, sí, sin duda que sí, porque de hecho los resultados están a la vista. El viento de cola más grande de la historia, junto con el periodo, digamos, que incluye la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, son los dos periodos de mayor crecimiento histórico. Con un gobierno que puso el foco, ¿no? Dentro de sus ideas estaba ¿Y también lo pondría Novik? Obviamente, por eso el énfasis en el tema de educación. Devolverle al Uruguay la posibilidad de una igualdad de oportunidades que se perdió. ¿Y qué pasa si, a ver, llegado el momento, lo que usted señalaba, parece no ser el escenario más concreto, la posibilidad de ir todos juntos bajo un mismo lema político? Novik tendría que presentar su candidatura a la presidencia, tendría que presentar su propio sector político e ir por ese lado. Bueno, lo decía él el otro día en la conferencia, este movimiento no va a ir ni dentro del Partido Nacional ni dentro del Partido Colorado, por lo tanto va a ser un partido nuevo. Es cuestión de tiempo, habrá que esperar los próximos tiempos para conocer. ¿Y usted eso. ahí qué rol puede llegar a jugar? Yo el rol que estoy jugando es un rol básicamente de acompañamiento a Novik en el armado de esto, es un rol, yo diría, básicamente político. Por supuesto, no reniego de mi profesión y muchas veces hablamos temas de economía, de los que... Pero no hay que pensar, por ejemplo, en un de Aedo que se anuncie en campaña electoral que sea, bueno, si gana Novik, sea el ministro de Economía. La verdad que no es el caso hablar de esas cosas. Yo creo que la política muchas veces es como el fútbol. Están los periodos de pases y quién va a jugar en tal posición y de 9 y de 5. Yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que sacarle importancia en la política. Este es un partido que ni siquiera es partido todavía, que está en evolución hacia ser un partido y que está en construcción, que está incorporando gente, que está en formación un programa. Ni siquiera tenemos equipos todavía en todas las áreas y de hecho hace pocos meses que esto se ha iniciado. Entonces, tiempo al tiempo, vamos a ir viendo sobre la marcha de los avances que hasta ahora han sido muy buenos y han sido muchos. Bien, la última, obviamente nos quedan un par de minutos, pero no quiero dejar de preguntarle, siempre es bueno hablar de economía. Estamos casi que entrando ya en la recta final de este año. ¿Va dentro de lo que pensaba? ¿Pensaba que el panorama podía llegar a ser peor en cuanto a la economía uruguaya? A ver, este año empezó muy distinto a cómo está ahora. Y de algún modo, si tenemos que buscar un indicador para reflejar ese cambio, está el tipo de cambio. Todos recordamos que en marzo el dólar llegó a 33 pesos prácticamente y ahora está en 28 y pico.
¿Por qué pasó eso? Eso pasó por cuestiones externas y por algunas cuestiones internas de política monetaria, etcétera. Pero el mundo no es hoy el de febrero-marzo. En febrero-marzo todavía se esperaba que este año hubiera varios aumentos de la tasa de interés en Estados Unidos y ahora a lo sumo habrá uno en diciembre. O sea que eso, hay alguna nota en la prensa de hoy muy interesante, cómo favorece a las economías emergentes como la nuestra. En febrero, en Brasil, el dólar valía 4,25. Hoy está en 3,21. Cerró el viernes. Entonces, si bien todavía tenemos un tipo de cambio bilateral con Brasil que no es favorable, es muy distinto estar con 7 y poco pesos por real que estar con 9 pesos por real. Entonces, en Argentina todos esperábamos que iba a haber un ajuste y no ha habido ajuste y sabemos que no lo va a haber el año que viene tampoco. Están manteniendo el déficit fiscal heredado del kirchnerismo o incluso subiéndolo y financiándolo con endeudamiento porque claro, en el mundo ven una oportunidad de hacer alguna ganancia prestándole a un país que tiene relativamente menos deuda que otros. Pero entonces en ese escenario la situación cambió felizmente para nosotros, notoriamente. Pero un viento en contra ahora. No sé La si tormenta pasó, no quiere decir que sea. Me acuerdo de una charla que usted dio donde hablaba del tema de los aviones y la tormenta. Estábamos en medio de la tormenta hace un año y todo pintaba para un aterrizaje forzoso. La tormenta se disipó, no quiere decir que no esté en el radar. En el radar está posiblemente más adelante, cuando las tasas de interés finalmente empiecen a subir, cuando Argentina en algún momento ajuste. Brasil es la gran incógnita, y yo diría de la mano de qué pasa con la política en Brasil. Mañana puede ponerse en tela de juicio al presidente actual y empieza el ruido de nuevo. Lo que decíamos de Brasil, ¿qué pasó en Brasil como sustancial del 4,25 reales por dólar de febrero al 3,21 del viernes pasado? Las expectativas. Bueno, real nada entonces. De fundamentos no cambió nada. Entonces, o empiezan a actuar para cambiar fundamentos de modo tal de que las expectativas se refuercen en los hechos, o las expectativas en algún momento van a converger a la realidad. Quiere decir que con este escenario, bastante más alentador, por cierto, por lo menos en el corto plazo para el Uruguay, es probable que la economía se comporte como el gobierno estableció en la rendición de cuentas, en un crecimiento del medio punto porcentual. Sí, es posible que sí. Con una inflación cediendo. Con la inflación cediendo de la mano de un dólar que ha bajado mucho, pero también hay un frente que no se ve una mejora. El empleo. Claramente en el empleo hay problemas. El año pasado se perdieron más de 30.000 puestos de trabajo, 33.000 puestos de trabajo. Este año, en los primeros 7 meses, se perdieron otros 31.000 puestos de trabajo. Y ahí yo no veo un cambio. Y los últimos datos del Producto Interno Bruto de la semana pasada, o de la otra, mostraron que hay 4 sectores muy importantes que están en recesión. La economía en su conjunto no lo está. Lo estuvo el año pasado, de algún modo, este año no lo está. Pero la actividad agropecuaria, industrial, la construcción y el sector comercio son 4 sectores que están en recesión. Y son motores importantes de la economía. Entonces, está bien que se desarmó un poco la tormenta, pero no está para celebrar todavía, hay que seguir trabajando. Lo que seguramente los factores influyen para tener una muy buena temporada. Sin ninguna duda. Bueno, en una de estas recorridas que hicimos con Novi, que Argentina está caro, Brasil está caro. En Salto y Paysandú se veían autos con matrículas argentinas y argentinos saliendo de comercios de vestimenta y calzado llenos de bolsas, de compras. Yo imagino que va a ser una muy buena temporada turística, quizá pueda llegar a ser récord. Bien. Javier Daedo, como siempre le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día, lo volveremos a convocar. La pausa y seguimos con mucha más información.